La memoria es la conciencia. Si no hubiese memoria, estaríamos completamente perdidos, sin saber quiénes somos, ni quiénes son quienes nos rodean, sin saber en qué tiempo vivimos. Nos convertiríamos en meros muñecos. Se puede decir casi como regla general que allí, por donde ha pasado una persona, ha aparecido una marca. ¿Quién descubrió la bahía de Guantánamo para los europeos? ¿Cuándo fue utilizada por primera vez por los anglosajones como soporte a sus actividades militares en el área? ¿Cuándo Estados Unidos decidió que necesitaba establecer allí una base naval? A estas y otras interrogantes usted podrá hallar respuesta en el programa de hoy, en el que exhibiremos el documental Guantánamo, del Premio Nacional de Cine José Masip. Durante su segunda incursión al Caribe, Cristóbal Colón descubrió para los europeos la bahía de Guantánamo, vocablo con que los aborígenes identificaban a este espacio ancestral que significa tierra entre ríos. Acompañaban a Colón unos 60 tripulantes que navegaron hasta las aguas de la costa sur de la región oriental a bordo de la Niña y de otras dos pequeñas carabelas, Cardera y San Juan. Era el 30 de abril de 1494. 16 años más tarde, en junio de 1510, el adelantado Diego Velázquez partió de la Isabela, nombre dado por los castellanos, a la isla que ocupan Haití y República Dominicana, resuelto a emprender la conquista de Cuba. Lo acompañaban unos 90 hombres. Puede afirmarse casi sin lugar a dudas que fue en Guantánamo, en una pequeña ensenada denominada Puerto de Palmas, a la entrada de la bahía, el lugar por el que desembarcaron. Pero las montañas de la zona se levantaron como un valladar infranqueable y los intrusos prefirieron fundar la villa Nuestra Asunción de Baracoa. La parte que corona la bahía guantanamera no sufrió la colonización en esta primera etapa, y ello permitió que la población aborigen conservara su entorno milenario. Pese a su ubicación estratégica de caras al Caribe insular, los conquistadores no fortificaron esta hermosa ensenada en los próximos 300 años, y ello permitió el tráfico por ella de piratas y corsarios. En la primera mitad del siglo XVIII, se acentuaron las pugnas geopolíticas tanto en Europa como en América entre Gran Bretaña y España. En 1739 se desencadenó un conflicto que trascendió como la Guerra de la Oreja de Jenkins, hilada por los británicos bajo los preceptos de lo que hoy se denomina un falso positivo, término que define una operación política y militar sucia para justificar acciones beligerantes. ¿Qué dio pie a la declaración de guerra? Una apuesta teatral en la Cámara de los Comunes, en la que un contrabandista llamado Robert Jenkins testificó que las autoridades españolas le habían mutilado su aurícula en castigo por burlar el monopolio comercial en el Caribe. Más allá de concesiones comerciales, los británicos deseaban conquistar las plazas más importantes de Hispanoamérica, entre ellas Cuba. En el verano de 1739, el vicealmirante Edward Vernon fue nombrado comandante de la flota de las Antillas y recibió la orden de partir de inmediato. En su infancia, Vernon había escuchado a su padre, exsecretario de Estado en la corte del rey Guillermo III, hablar acerca de la importancia de tomar Cuba como centro defensivo para controlar el área del Caribe, y se propuso conseguirlo. Vernon tardó 2 años para preparar las condiciones, y en el verano de 1741 lo tuvo todo listo. Disponía de 5.000 hombres, de ellos 500 milicianos de las 13 colonias inglesas de Norteamérica alistados como voluntarios, 17 navíos de guerra
y 40 buques de transporte. En un consejo de guerra celebrado el 20 de julio decidieron desembarcar por Guantánamo para avanzar por tierra hasta Santiago de Cuba. Esperaban poca resistencia. No contaron con el valor de los criollos y grande fue la sorpresa cuando un pequeño grupo constituido por las autoridades militares españolas, con pobladores de la región, al que pronto se incorporaron unos 400 milicianos de Santiago de Cuba, les plantó caras y les impidió avanzar, aplicando como táctica defensiva los preceptos de la guerra de guerrillas. El terreno ocupado por los invasores quedó reducido a un campo que en su embriaguez pretendieron convertir en asentamiento permanente. Lo denominaron New Cumberland, nombre que tomaron de un condado en el noroeste inglés, uno de los 39 términos históricos de Inglaterra, empleado por los británicos para denominar nuevos asentamientos en todas sus colonias. Confinados en su inhóspito refugio, incapaces de obtener comida y con cada vez más bajas debido al impacto de la fiebre amarilla, tras unos 5 meses no tuvieron otro remedio que retirarse. Atrás dejaron unos 2.000 sepulcros, entre ellos los de 205 oficiales. Un detalle: entre los alistados de las 13 colonias se hallaba el capitán Lawrence Washington, hermano mayor y tutor legal de George Washington. De regreso a Virginia, en honor a su jefe en las correrías por el Caribe, Lawrence nombró Mount Vernon a la propiedad que ambos hermanos heredaron, una finca a orillas del río Potomac en el condado Fairfax. Otro detalle poco conocido: 20 años después, el capitán de milicias George Washington combatió en La Habana como parte de los 2.000 norteamericanos que participaron en la invasión contra Cuba de 1761. A finales del siglo XIX, la globalización económica se extendía a todo el planeta. Hasta el último cuarto de la centuria, los productores y mercaderes se enriquecieron bajo los dictados del libre comercio, impuesto a cañonazos por Gran Bretaña, Francia y Holanda, para enriquecerse con la venta de carne humana en el tráfico de esclavos de África. Era la doctrina del laissez-faire que Adam Smith defendió en los albores de la Revolución Industrial, sobre el presupuesto de que cada individuo se esfuerza en descubrir el modo más ventajoso de emplear su capital, pero el estudio de su propio provecho lo lleva a preferir el modo más ventajoso para la sociedad. Teoría negada por los instintos que despierta en la naturaleza humana el hambre de ganar dinero. Contrario a lo pregonado por el célebre economista escocés, un pequeño sector engordó hasta la obesidad, tragándose todo a su paso: empresas chicas, tierras públicas, bosques, riquezas minerales. En el camino sobornó a gobernantes, legislaturas y magistrados, y cuando no le fue suficiente, resolvió imponerse mediante la fuerza de las armas. Hacia 1873, ese modelo de capitalismo se agotó. Bajo los efectos de una aguda crisis, el sector fabril hizo aguas y casi se asfixia el sacrosanto patronato de la acumulación. Aterrados, no era para subestimar la amenaza, los banqueros salieron a escena dinero en mano y asumieron el control de la industria. De esa fusión emergió el capital financiero, que cobró cuerpo en las formas monopólicas de organización empresarial, trusts, cárteles y consorcios. Obsesionados por obtener cada vez mayores utilidades, no podían consentir que sus inversiones quedaran a merced de las leyes del mercado. Y mientras salvaguardaban sus fronteras con medidas proteccionistas, enarbolaron como consigna la libertad de comercio a fin de imponer al resto de la tierra el consumo de sus mercancías y la aceptación de sus empréstitos. A la exigencia de conquistar mercados para dar salida a una producción que no paraba de crecer, se sumó la pugna por dominar las fuentes de materias primas y fijar los precios. Solo así se aquietó el temor de los accionistas. Oigan, pero ustedes ni siquiera son de aquí. En realidad no me importa lo que pienses, pero si tienes algún problema, puedes hablar con este bonito buque de guerra. Las naciones con estados poderosos y desarrollo armamentista resolvieron imponer las reglas y en la reconfiguración de los espacios de influencia
se reactivó la expansión colonial. El militarismo, varita mágica que les permitió convertir cualquier brecha en monedas, engendró una industria militar que necesitó de guerras para sostenerse. A la sazón emergió el imperialismo. Para entonces Estados Unidos aventajaba ya en manufacturas a Gran Bretaña, hasta 1885 la mayor potencia industrial del mundo. Consumía más energía que Alemania, Francia, Rusia, el Imperio Austrohúngaro, Japón e Italia juntos. En la fabricación de carbón creció un 800%. En kilometraje de vía férrea, 567%. En producción de trigo, 256%, al tiempo que el flujo migratorio procedente de Europa le permitió duplicar su población. El valor generado, más de 16.000 millones de dólares, entre manufacturas y agricultura, sobrepasaba la demanda interna y en solo una década sus exportaciones prácticamente se triplicarían hasta frisar los 1.000 millones de dólares. Fue entonces que los sectores expansionistas se trazaron el propósito de convertir este prodigioso crecimiento económico en influencia global. Una dificultad se interponía. El ejército regular de Estados Unidos contaba con solo 25.000 hombres. Era el 14º del mundo. Y su armada era menor que la de Italia, pese a que en desarrollo industrial superaba 13 veces a esa nación europea. Necesitaban darle un vuelco a ese estado de cosas y pregonaron que tal prosperidad reclamaba una política exterior vigorosa, ligada a la supremacía naval. La ley de Marina en 1883 abriría paso al desarrollo de la Marina de Guerra y fueron botados al agua los primeros acorazados, el Texas y el Maine. Las cañoneras que salieron de su complejo militar industrial le permitieron desplegar la estrategia de puertas abiertas con vistas a asegurar los mercados demandados por sus corporaciones. Intelectuales vinculados a las ciencias políticas y naturales se unieron a la maquinaria expansionista mediante la promoción de centros especializados en Asia, América Latina y África, destinados a desarrollar investigaciones antropológicas, geológicas e históricas en las áreas geográficas de su interés. Universidades en las que se formaban las clases élites, Harvard, Princeton y Yale, por solo citar tres, fundaron cátedras y estimularon el conocimiento de los estudios aplicados en ramas del saber esenciales para la cruzada como derecho internacional, lingüística comparada, geología y agronomía. A ese esfuerzo tributarían publicaciones académicas y la prensa encargada de generar una matriz de opinión favorable al interés expansionista. Dentro de este esfuerzo tuvo un peso excepcional la figura de Henry Cabot Lodge, líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes y miembro de la Comisión de la Marina. Lodge se graduó de leyes en Harvard y mantuvo una cátedra allí hasta doctorarse en ciencias políticas, el primero en conseguirlo en esa casa de altos estudios. Era hijo de un comerciante de Boston que se enriqueció en el comercio con China, y ello condicionó que se convirtiera en el ideólogo más importante del sector que abogaba por lanzarse sobre el gigante asiático. Lodge definió el curso de acción nacional con una frase que se hizo célebre: el comercio sigue a la bandera. Con la conquista de California en 1848 y la compra de Alaska 20 años más tarde, Estados Unidos se abrió paso hasta el Océano Pacífico y para 1890 se sentía en capacidad de ir por más. Intocable a este lado del Atlántico, invocó el interés nacional para lanzarse a la más vasta arena mundial con la gigantesca China como meta, donde como aves de rapiña Rusia, Alemania, Francia, Italia, Gran Bretaña y Japón se disputaban los espacios de influencia. Un obstáculo se interponía a las pretensiones de los círculos expansionistas yanquis. Frente a un eventual conflicto con Rusia o alguna otra de las potencias europeas, para auxiliarse entre sus escuadras del Pacífico y del Atlántico, tendrían que bordear toda Sudamérica hasta el Estrecho de Magallanes. ¿Qué hacer? ¿Dónde asestar el primer golpe?
La derruida España, en posesión de Cuba, Puerto Rico y el archipiélago de Filipinas, antesala del gigante asiático, era todo lo que necesitaban. En 1897, por orden del presidente William McKinley, el secretario de la Marina creó una junta de planificación para preparar la intervención militar en la Guerra de Independencia de Cuba. Proyectaron un bloqueo naval antes de tomar Matanzas como cabeza de playa para lanzar una ofensiva terrestre sobre La Habana que le permitiera desarrollar una operación combinada con las fuerzas navales encargadas de bombardear la capital cubana. Con este plan sobre la mesa del secretario de la Marina, en octubre Harper's New Monthly Magazine publicó un ensayo del capitán de navío Alfred Mahan titulado Interés de los Estados Unidos en el poder naval. Con varios libros y decenas de artículos, Mahan fue el más importante teórico de entre los círculos militaristas aliados al núcleo intelectual del capital financiero, que sembró en la conciencia social la nueva concepción geopolítica. ¿Qué dijo Mahan en este último trabajo? Un nuevo destino manifiesto está en marcha. Con el primero, Estados Unidos se extendió por el Mississippi para controlar la Florida. Con el segundo, usurpó Texas, Oregón y California para salir al Océano Pacífico. El tercero los instaba a lanzarse a la conquista de China. Pero en tiempos en que la navegación a vapor exigía el suministro de carbón, necesitaban bases en el Pacífico, controlar el istmo de Centroamérica y para preservarlo ante un eventual conflicto, dominar la ruta marítima entre Estados Unidos y Panamá, o sea, el Caribe. Algo fundamental. Por su proximidad al estrecho de Maicillo, Paso de los Vientos, Mahan consideró indispensable la posesión de la bahía de Guantánamo. Todo estaba previsto. Solo era cuestión de esperar el pitazo de salida y los tambores de la guerra comenzaron a redoblar, hasta que la explosión del Maine le sirvió de pretexto para declarar la beligerancia a España. Un acorazado norteamericano que estaba fondeado en el puerto de La Habana explotó. Pero ahora, lo más importante, lo más sagrado es defender a España. ¡Fuerza y gloria! ¡Fuerza y gloria! El 19 de abril de 1898, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución conjunta que dio luz verde a la intromisión en la Guerra de Independencia de Cuba. Y apenas 8 días más tarde, el 27 de abril, buques del Escuadrón del Atlántico comenzaron la operación para dominar la bahía de Guantánamo. Les tomó 45 días vencer la resistencia de las fuerzas españolas, hasta que el 11 de junio, unos 600 infantes de marina, que en la jornada anterior se salvaron del desastre gracias al auxilio de las tropas mambisas, asaltaron con éxito un punto en las alturas de Playas del Este e izaron allí la bandera de Estados Unidos. 72 horas después, de conjunto con un centenar de combatientes del ejército mambí, desalojaron a los españoles del perímetro costero y ocuparon Caimanera. Fue su primer desembarco en Cuba. Habían concretado el proyecto anunciado por Alfred Mahan. 6 días más tarde, el 20 de junio de 1898, arribó a la costa santiaguera una escuadra bajo las órdenes del general William Shafter. El Ejército Libertador garantizó el desembarco, de hecho fue el que puso el plan sobre la mesa. Se encargó de aislar del resto de Oriente a la guarnición militar de Santiago de Cuba y asumió las misiones de mayor riesgo durante las operaciones conjuntas. El 16 de julio, las autoridades españolas capitularon. Shafter no incluyó a ningún jefe insurrecto en la firma, ni siquiera al general Calixto García. Peor aún, emitió una orden que prohibió entrar a la ciudad a los combatientes mambisas. Los estadounidenses se comportaron como un ejército conquistador en un campo de batalla e impusieron sus condiciones de paz. Cayó Santiago de Cuba. La verdad que esta gente uno le da la uña y se coge la mano completa. La uña, la mano y hasta el cuerpo entero. Una sucesión de hechos bajo control del ejército interventor llevó al 20 de mayo de 1902
cuando la entrada en vigor de la enmienda Platt, impuesta mediante el chantaje y la coacción a un país ocupado, mutiló todos los atributos de soberanía de la República que nació aquel infortunado día. Un tratado suscrito por Tomás Estrada Palma el 16 de febrero de 1903 y por el presidente Theodore Roosevelt 8 días más tarde, a fin de poner en ejecución el artículo 7 del apéndice a la Constitución, con el cual el convenio adquiría una validez incompatible con los principios del derecho internacional, dejó la bahía de Guantánamo al servicio de la proyección imperial yanqui. Estrada Palma arrendó al Departamento de Marina de Estados Unidos una extensión de tierra y agua desterrada por el tiempo que las necesitaran, precepto empleado para disfrazar la cesión territorial mediante la perpetuación del arrendamiento, cuya naturaleza es temporal, cuando la práctica jurídica de potencias como Alemania, Gran Bretaña, Francia e incluso Estados Unidos fijaba un término de 99 años. A las 12 horas del 10 de diciembre de 1903, en Playa del Este, bajo el impresionante estruendo de 21 salvas de artillería, a manera de botín de guerra, el contraalmirante Albert Baker recibió 591.662 caballerías de tierra pertenecientes a la bahía de Guantánamo, incluidos sus 24 cayos, mientras una banda de música interpretaba el himno de la Unión y 2 infantes de marina izaban la bandera de las barras y las estrellas. Sobre el suelo anegado en sangre de una nación que por 30 años ofreció la vida de sus hijos en prenda a la libertad, se consumaba un anhelo que se remonta al siglo XVIII, cuando Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores y de los firmantes de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, unió al destino del futuro coloso norteño la idea de la anexión de Cuba. «30 años después de usurpado el territorio que ocupa la base naval en Guantánamo, el 29 de mayo de 1934, Carlos Mendieta firmó con Franklin Delano Roosevelt el Tratado de Relaciones Cuba-Estados Unidos, en sustitución del Tratado Permanente de 1903. ¿Sabe cuál fue la carta de triunfo del gobierno instaurado en el Palacio Presidencial por el embajador yanqui en La Habana? En vez de requerir que se derogara la enmienda Platt, negociaron suprimir el artículo que refrendaba la intervención de Estados Unidos en los asuntos de Cuba cuando lo estimaran conveniente, por la aceptación del statu quo en Guantánamo. Sin contar que la cláusula 4 de su articulado, destinada a validar los actos realizados por los Estados Unidos en Cuba durante la ocupación militar entre 1898 y 1902, solo sufrió ligeras modificaciones. El apéndice espurio, impuesto mediante el chantaje y la coacción, no se derogó. La causa del vicio jurídico no cesó. ¿Quiere escuchar qué escribió entonces el escritor, hispanista y activista político estadounidense Waldo Frank? Leo un fragmento. Franklin Delano Roosevelt canceló la enmienda Platt, pero retuvo la base naval de Guantánamo. Si se vierte sustancia blanda en un molde y se endurece, puede quitársele el molde y la sustancia conservará su forma. La enmienda Platt ya no era necesaria. La dependencia de Cuba de los Estados Unidos era una realidad estructural que solo un golpe contra la estructura misma podría destruir. Por supuesto que aquel gobierno de muñecos de papel ataviados de patriotas tenía absoluta claridad de que Cuba seguía a los pies de Estados Unidos. Hola, por favor, nunca olvide que para mí es un placer inmenso compartir este momento con ustedes. En esta ocasión nos acompañará el doctor Ronald Antonio Ramírez Castellanos, profesor de literatura y cine de la Universidad de La Habana, para hablarnos de 2 joyas de la literatura cubana de principios del siglo XX. Las honradas
y las impuras, de Miguel de Carrión. Doctor. El inicio de Las Honradas y las Impuras, o la génesis de estas novelas, debe explicarse a partir de un proyecto que tenía Fernando Ortiz con la mayoría de los principales intelectuales de la época, Miguel de Carrión, Mario Muñoz Bustamante, en fin. A partir del éxito que tuvo en Madrid en 1901 de La mala vida en Madrid, Fernando Ortiz le encarga a Miguel de Carrión y a un grupo de intelectuales observar la realidad cubana, sobre todo el bajo mundo habanero, y aplicando postulados positivistas, sobre todo las teorías de César el Hombroso, que estaban muy en boga en esos años, les encarga un escrito de cómo entender la vida habanera de ese momento. Probablemente fue un proyecto frustrado, pero el proceso de observación y de asimilación de la realidad habanera de esa época fue lo que dio pie a la escritura de novelas tan trascendentales en la vida literaria de Miguel de Carrión como Las Honradas y las Impuras. Las Honradas se gesta en 1917 y el éxito extraordinario de esta novela le valió a Miguel de Carrión rápidamente la fama en el contexto nacional. También fue muy detractada por los denominados moralistas de la época. A Miguel de Carrión, digamos que se le encarga la escritura, la continuidad de esa obra. Ese encargo proviene de manera indirecta a partir de las críticas literarias que aparecen en los principales diarios, como La Nación. Una de ellas fue la crítica que publica allí Emilio Roy de Leuchter. Posteriormente, en la revista Bohemia, también aparecen una serie de trabajos de críticos del momento, algunos no conocidos, otros un poco, que estimulan la labor creativa de Carrión para publicar Las Impuras, que se gesta en 1919, que se publica en 1919. Hay un interesante pedido por parte de la crítica literaria de establecer una especie de trilogía en torno al tema del universo femenino cubano y la vida, el bajo mundo habanero, pero sobre todo enfocado en la vida de las mujeres en La Habana de ese momento. Después de Las Honradas y las Impuras, un escritor en la revista Bohemia, le encarga la escritura de una especie de novela dedicada a las histéricas o las místicas. Y sospecho que a partir de ahí inicia en 1919 la escritura de La Esfinge, que como todos sabemos queda inconclusa. Las Honradas y las Impuras son novelas de tesis. Dentro del contexto narrativo cubano del periodo republicano, son novelas que representan la estética naturalista en la literatura cubana, específicamente en la narrativa. Dedicada al universo femenino, plantea las problemáticas en torno a las cuestiones relacionadas con la sexualidad de la mujer, la educación de la mujer, cuáles son sus desempeños en los espacios domésticos y públicos, cómo deben de alguna manera asumir las relaciones matrimoniales, cuáles son las ideas, los tabúes que existían en la época en torno al aborto, la prostitución, la educación de la mujer dentro del hogar y sobre todo los aspectos relacionados con la religiosidad de la mujer. De alguna manera los personajes femeninos en la novela de Carrión se encargan de explicar cada una de estas cuestiones, pues cada uno de ellos, pues los personajes, encarnan esos prototipos de mujeres que tienen esas problemáticas tanto en los espacios domésticos como públicos. Carrión emplea el método naturalista de Émile Zola, es decir, la observación, la explicación y luego ofrecer una especie de solución a las problemáticas en torno al fenómeno que está mirando. Él está explicando las problemáticas del universo femenino y está diciendo, de alguna manera,
que lo que ocurre tanto en el espacio doméstico como público se deben a deficiencias en los patrones educacionales relativos a la mujer. Por supuesto, es una idea muy limitada, porque Carrión, tenemos que decir, evoluciona su pensamiento de un antifeminismo radical a un feminismo moderado, donde cada una de estas novelas van a ser partícipes de esa expresión ideológica. Por lo tanto, tanto Las honradas como Las impuras muestran problemáticas existentes en la época relativas al universo femenino, pero son novelas incompletas en cuanto a ofrecer algún tipo de solución que de cierta manera intente paliar esas problemáticas circunstanciales de la mujer cubana de la época. Una de ellas, por ejemplo, es la prostitución, el problema del aborto en la sociedad, el problema del adulterio y sobre todo la falta de preparación de la mujer para asumir las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Es decir, cómo la asumían, qué roles desempeñaban en esa relación matrimonial y cómo de cierta manera esa falta de educación, que hoy entenderíamos como educación sexual, de cierto modo, bueno, pues lo que hace es colocar a la mujer en una posición de vulnerabilidad. Es decir, son las tesis que en sentido general manejan estas novelas, ¿no? Aunque pudiéramos profundizar en los aspectos relacionados con los rasgos psicosociológicos que se ven en ambas novelas. Porque Las honradas está más bien enfocada a una novela de personajes, aun cuando contempla una coralidad de mujeres que tienen ciertas problemáticas en los temas que ya acabo de explicar. Las impuras es una novela mucho más abierta, donde aun cuando una historia central explica una cuestión de adulterio, también ofrece, digamos que, una mirada plural a las cuestiones sociológicas más acuciantes que podía verse en el bajo mundo habanero. Entre ellos, bueno, pues la prostitución. Hay un rejuego obviamente semántico en la propia concepción de los títulos de la obra y soy del criterio que ofrecer una lectura de esa naturaleza en relación con ambas novelas, bueno, pues limitaría un poco el modo en que debemos aprender hoy día las diversas maneras de acercamiento al texto literario que plantean estas novelas, ¿no? Sí, realmente Las honradas se revelan como mujeres, digamos que hipócritas, de alguna manera intentan enmascarar las debilidades, los pecados que cometían tanto en los espacios domésticos como públicos, y Las impuras de cierto modo, bueno, pues participaban aún con todas las acciones censurables por la sociedad que ellas ejercían en el oficio de la prostitución, participaban de una especie de solidaridad colectiva, amparándose una y otra en los problemas que tenían que enfrentar en el diario, ¿no? Pero me parece que la concepción de las novelas va mucho más allá de eso, ¿no? Creo que Carrión lo que intenta es visibilizar de alguna manera las problemáticas circunstanciales del universo femenino, colocarlo sobre la mesa y establecer un debate público sobre eso. Y a partir de ese debate público que se gestó en la sociedad habanera de la época, fue tildado de inmoral, de provocador. Fueron libros censurados por la opinión pública en sentido general, aun cuando fueron muy bien recibidos por la crítica. Carrión recibía muchas cartas de lectoras
hablándoles, pidiéndoles que intercedieran ante los maridos de sus amigas por los problemas que tenían precisamente en el seno de sus hogares, y problemas muy bien retratados por Carrión en sus novelas y que hizo a muchas mujeres identificarse de manera general. Las honradas y las impuras, de Miguel de Carrión. Dos obras que les invito a leer, porque es muy importante entender. Y entendernos. Chao. De la base naval de Estados Unidos en Guantánamo partieron invasiones contra Haití, México, República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Contra la propia Cuba se empleó durante las intervenciones yanquis entre 1906 y 1921 y como soporte a la dictadura de Fulgencio Batista. Les cuento algo que Estados Unidos quisiera borrar de los libros de historia. El 12 de marzo de 1958, Batista renovó la suspensión de las garantías constitucionales y el presidente Dwight Eisenhower no tuvo cómo eludir la presión de la opinión pública interna. Acosado por el impacto de los artículos escritos por 3 periodistas estadounidenses que entrevistaron a Fidel en la Sierra Maestra y por las críticas provenientes del Congreso, a Eisenhower no le quedó otro remedio que declarar 48 horas después el cese de todos los embarques de armas destinados a Cuba como parte del programa de ayuda para la defensa mutua, coordinado por la misión militar de Estados Unidos en el campamento militar de Columbia. Los medios estadounidenses hicieron un gran alaraca con una noticia que mostraba la presunta oposición de la Casa Blanca a los sanguinarios métodos de la dictadura. A Eisenhower, sin embargo, solo le interesaba cubrir las apariencias. El embajador Earl Smith confesó en sus memorias que el propio 14 de marzo recibió instrucciones del Departamento de Estado de notificar a Batista que se suspendía el embarque de todas las armas, pero no habría cambio alguno en la política fundamental de los Estados Unidos, que la suspensión de los embarques de armas se debía únicamente a la presión ejercida por la prensa norteamericana y algunos miembros del Congreso. Jules Dubois, reportero del Chicago Tribune y agente de la CIA que en la Sociedad Interamericana de Prensa estaba a cargo de la Comisión de Libertad de Prensa, recomendó a Smith no permitir a los asesores estadounidenses entrenar a los pilotos batistianos, dado el rechazo de la opinión pública internacional a los bombardeos en la Sierra Maestra, donde las familias campesinas estaban siendo masacradas. El ejército rebelde representa y expresa el sentimiento profundo del pueblo de Cuba, le dijo Dubois, y Smith calificó de ridícula su valoración. Una semana más tarde, el embajador se reunió con los oficiales de la misión militar en Colombia. Les pidió evitar toda publicidad y cerciorarse de que no les tomaran ninguna foto en relación con las armas del programa. Les insistió en que todas sus actividades tuvieran como guía la más absoluta discreción, pues el Departamento de Estado se encontraba bajo mucha presión de la prensa y de los revolucionarios cubanos que estaban exilados en Estados Unidos. Lo que no imaginaban Eisenhower, el Departamento de Estado ni Smith, es que el movimiento 26 de julio había constituido una célula entre los trabajadores de la base naval en Guantánamo y en mayo uno de sus miembros consiguió fotografiar a los aviones de la guerra de la Fuerza Aérea de Batista, habituallándose de municiones y bombas de todo tipo, incluyendo bombas de napalm, en uno de los aeropuertos de la base naval. Como si esto no fuera suficiente, preocupados por el rumbo de los acontecimientos en la Sierra Maestra, en julio de 1958, los marines salieron de la base y ocuparon el acueducto de Guantánamo. En los primeros días de agosto, Fidel redactó una declaración que fue leída en Radio Rebelde. Fueron 7 puntos. Solo me detengo en el primero. ¿Qué decir? La zona donde está enclavado el acueducto de Guantánamo es territorio cubano y debe ser abandonado inmediatamente por las fuerzas norteamericanas.
Felizmente este incidente tuvo una solución adecuada con el correr de los días y las tropas estadounidenses se retiraron del acueducto de Guantánamo y volvieron a los límites de la base naval. ¿Solo vinieron amenazas a la soberanía nacional desde la base naval en Guantánamo? Claro que no. El enclave generó drogas, juego y prostitución en su entorno. Solo en Caimanera, unas 500 mujeres ejercían como prostitutas para la marinería yanqui. La zona de tolerancia comprendía 27 burdeles autorizados, sin contar los lugares que no disponían de permiso oficial. Miles y miles de marinos de los buques que allí recalaron se llevaban la más despreciable impresión. La ciudad resultaba periódico escenario de los escándalos de los marines enrolados, no solo jóvenes procedentes de Estados Unidos, también chinos, japoneses, belgas, alemanes, franceses que se alistaban en las flotas yanquis y se llevaban a sus países la más vergonzante visión luego de bajar a comprar sexo y alcohol en Caimanera. Cuando triunfó la revolución, la base ocupaba una extensión de 117,6 kilómetros cuadrados. De ellos, 49,4 de terreno firme, un 42%, y 38,8 de agua, un 33%. El resto es zona pantanosa. La línea de costa limítrofe al Mar Caribe posee 17,5 kilómetros. De inmediato el gobierno revolucionario suspendió la visita de las tropas yanquis a territorio libre. Se combatieron las drogas y se eliminó la prostitución. Pronto comenzó la confrontación y la hostilidad desde el enclave. Durante la crisis de octubre, su devolución fue uno de los 5 puntos planteados por Fidel. Si en 1962, en lugar de solicitar el retiro de los cohetes nucleares yanquis de Turquía e Italia, que nada tenían que ver con lo que estaba ocurriendo en Cuba, Nikita Khrushchev hubiera exigido a John Kennedy la devolución del territorio ilegalmente ocupado, como lo pedía el gobierno revolucionario, quizás no existiera esta ignominiosa base. ¿Qué consecuencias debieron sufrir los pobladores de Caimanera y Boquerón como resultado de las maniobras militares dentro de la base naval? ¿Cómo se desarrollaron las relaciones entre el personal cubano que trabajaba en el enclave y el gobierno revolucionario luego del 1 de enero de 1959? ¿Cómo se desarrolló el clima de provocaciones desde 1959 hasta 1996, fecha en que la prensa miamense hizo pública las conversaciones sostenidas entre las autoridades militares a ambos lados del perímetro? ¿Cómo ha servido la base naval a los intereses geopolíticos de Estados Unidos en los últimos 60 años? A esas y otras interrogantes nos brinda respuesta el historiador guantanamero José Sánchez Guerra. El poblado marino de Caimanera, conjuntamente con la ciudad de Guantánamo, por su cercanía a la base naval imperialista, fueron las poblaciones que más sufrieron esa presencia imperial. Esto se pone de manifiesto incluso en los niños. Hay que decir que en las primeras décadas del siglo XX, entre los niños, había una canción que en medio de un juego ellos entonaban. Y decía, el patio de mi casa es particular. Sin embargo, esos propios niños y adolescentes lo transformaron ante la presencia de los marines y decían, el patio de mi casa no es particular porque los yanquis lo pisan y no pasa nada. Esto es una manifestación entre la niñez y la adolescencia de esa presencia imperialista. Ahora, el Caimanera y Guantánamo, ellos sufren esa presencia por los decenas de miles de marines que periódicamente visitaban los burdeles y caminaban sus calles. Y conjuntamente con esta presencia en el principal escenario de los burdeles en Cuba, que precisamente es todo poblado, conjuntamente con ello está la droga, está un comercio clandestino que afecta a la economía nacional, violando precisamente los tratados establecidos para el arrendamiento de la bahía de Guantánamo. Son elementos que forman parte de esta presencia norteamericana en la bahía de Guantánamo. Hay una canción también más popular que la anterior, que incluso hay una famosa disquera de Nueva York que publicó después y que confirma el desprecio de estos marines que sentían hacia Guantánamo y Caimanera, pero en particular a Caimanera. Esta canción
que dio la vuelta al mundo, que un poco los marines norteamericanos tomaran como símbolo, ese era el pensamiento de muchos marines en ese momento, decía lo siguiente: la bahía de Guantánamo tiene cientos de puertas, cada una de ellas repleta de cientos de putas, y que se asoman a las ventanas con los pechos desnudos, y lo hacen uno perder la cabeza con sus tetas colgantes. Bueno, los muchachos de mi escuadrón están preparando un plan, estamos ahorrando los pesos y centavos que podemos, vamos a comprar dinamita y un buen día soleado vamos a volar esta maldita bahía de Guantánamo. Durante décadas, los pobladores de Caimanera y Boquerón tuvieron que soportar esa presencia norteamericana próxima a su vivienda. Y esto está determinado en que fue convertido la zona oeste de la base naval en un polígono de prueba de la aviación norteamericana. Ahí la aviación estadounidense lanzaba constantemente bombas y misiles en su práctica, y esto creó una situación de pánico en esta población de los dos poblados marinos. Hay un elemento también que tenemos que tener en cuenta, no solamente el pánico y el terror que creó entre ellos en los niños y la juventud estas maniobras militares, sino que también producto a estas bombas que estallaban, se afectó el drenaje natural del Valle de Guantánamo, lo que provocó después las inundaciones severas que afectó al poblado de Caimanera, así como toda la región del sur de Guantánamo. Esto es un elemento importante que afectó la ecología del sur de la región de Guantánamo. Una parte importante de los trabajadores de la base naval norteamericana apoyaron la lucha contra la dictadura de Batista. De esta manera, estos compañeras y compañeras, entre ellas está la coronel Telma Albornoz, residente en La Habana, sacaron importantes materiales de guerra que fueron a engrosar primero al movimiento revolucionario 26 de julio y posteriormente a reforzar la guerrilla organizada por el comandante Raúl Castro en el segundo Frente Oriental Fran País. Ya cuando triunfa la Revolución Cubana, hay que expresar que de los primeros momentos el Sindicato de Trabajadores y Obreros de la base naval de Guantánamo se pronunció a favor de la Revolución Cubana. Es decir, la propia revolución contó ahí con una organización obrera que respaldaba las medidas de la revolución. Además que también defendía los intereses de los trabajadores ante las autoridades norteamericanas. Este es un elemento que disgustó desde ese momento a los propios jefes norteamericanos de la bahía de Guantánamo. Es por eso que ellos comienzan a adoptar algunas medidas de represalia contra esos trabajadores. Y esto se pone de manifiesto en la primera visita que realiza el comandante en jefe, Fidel Castro, a la ciudad de Guantánamo el 3 de febrero de 1959. Ahí en los portales de la Escuela Profesional del Comercio, Fidel advierte a las autoridades militares norteamericanas que no adopten medidas de represalia contra los trabajadores, en defensa precisamente de esos trabajadores revolucionarios cubanos. Los trabajadores también contribuyeron al desarrollo económico del país. Y debo decir que en algunos aspectos estuvieron a la vanguardia en relación con otros sectores obreros de la zona en defensa de esa economía cubana. Y un ejemplo de esto se pone de manifiesto cuando se desarrolla la reforma agraria. El primer tractor que se donó precisamente para el desarrollo agrícola, patrocinado, dirigido por la reforma agraria, es el tractor que compraron los trabajadores de la base. Así como también realizaron contribuciones, fundamentalmente dinero, para la compra de aviones para la joven Fuerza Aérea Revolucionaria. Este sindicato que dirigió con acierto Figueras Larrazábal cumplió su papel patriota aún dentro del enclave norteamericano. También el sindicato organizó las milicias nacional revolucionarias dentro de los propios trabajadores. Y allí llegó a existir una compañía integrada por 120 milicianos y milicianas. Esta unidad estaba considerada como una de las mejores organizadas y mejor disciplinadas de la región Guantánamo de la propia milicia nacional revolucionaria. Sin embargo, ya para finales de 1960 se hacía fuerte la presión de las autoridades norteamericanas contra los trabajadores. Este es el momento que Fidel, en noviembre de 1960, se traslada a la ciudad de Guantánamo.
y en el antiguo Instituto de Segunda Enseñanza de la calle Paseo se reúne con los trabajadores norteamericanos, donde le pide que por interés de la nación ellos dejen de pertenecer a las milicias nacionales revolucionarias. Esta conversación se plantea por las personas que he entrevistado, que no resultó ser fácil para ellos, ya que ellos querían continuar en las milicias. Sin embargo, con el verbo encendido de Fidel, con ese poder de convencimiento que tiene su personalidad, él logra, por interés de la nación, que los milicianos de la base dejen pertenecer a este cuerpo armado popular. No le pedía que dejaran de ser revolucionarios, por supuesto. Los trabajadores siguieron apoyando a la revolución cubana. La hostilidad de las autoridades estadounidenses norteamericanas comienzan desde el propio 1 de enero de 1959. Y digo esto porque ese día llega un vuelo procedente de Miami que trae a un grupo de politiqueros cubanos, entre ellos está Roberto Agramonte, que la CIA trata de situarlo como parte integrante del primer gobierno cubano que se crea. Es decir, esa hostilidad empieza a partir de ese propio día. Teniendo en cuenta que entre 1960 y 1962 estas acciones se estrellan contra la defensa de la revolución, en particular por la acción decisiva de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior, con el apoyo decisivo del pueblo guantanamero, ellos pasan entonces a incrementar los desembarcos y penetraciones a través del perímetro fronterizo. 16 desembarcos se produjeron por la región guantanamera, lo que significa el 60% de todo lo que ocurrieron en la provincia de Oriente. Por otra parte, 16 bandas armadas también operaron en diferentes zonas de la región. Todas estas acciones de la Agencia Central de Inteligencia, del Servicio de Inteligencia Naval, se estrellan contra las posiciones defensivas y sobre todo la voluntad del pueblo cubano de enfrentar la agresión imperialista. Además de estas acciones de guerra irregular que desata la CIA, el Servicio de Inteligencia Naval, contra el joven Estado revolucionario, hay que también plantear de que ellos utilizaron la guerra biológica desde el propio territorio de la base naval. Y esto está presente en los años 70, con la epidemia de la fiebre porcina que se desata en la isla, que comienza por el Valle de Guantánamo, empieza por la bahía de Guantánamo, lo que obligó al Estado cubano a sacrificar la mayor parte de la población porcina de la isla. Cuando triunfa la Revolución Cubana, ya la base naval no tiene la importancia estratégica que tenía como en la Segunda Guerra Mundial o en los años 50, cuando estaba en su pleno apogeo la Guerra Fría. Sin embargo, no podemos subestimar aún hoy la importancia que tiene la base naval en los propósitos geopolíticos del gobierno de Washington. El enclave se continuó realizando para invadir países hermanos de América Latina, como el caso de Haití y el caso de la República Dominicana en 1965, contra Francisco Camaño, este general dominicano que se levantó y que cumplió el sagrado deber de defender los intereses del pueblo dominicano. Y esa ocupación norteamericana en la hermana isla caribeña se extiende entre 1965 y 1966. Hoy en Marcas vamos a exhibir Guantánamo, un documental filmado en formato de 35 milímetros por Pepe Masip, Premio Nacional de Cine en 2012, 4 años después de los acontecimientos que pusieron al mundo al borde del holocausto nuclear. La película constituye un testimonio revelador de la historia de este pueblo, sometido por más de 50 años a la influencia de la base naval y la transformación que va conociendo luego del triunfo de la revolución. Desde 1959, Cuba reclama la devolución del territorio que hoy ocupa la base naval en Guantánamo. El gobierno revolucionario apuesta a una solución pacífica y jamás ha convertido este punto tan sensible para los cubanos en obstáculo al avance de un proceso de negociaciones con Estados Unidos. Pero algo es importante dejar claro: no resulta posible pensar en la normalización de las relaciones bilaterales mientras este enclave militar yanqui esté clavado como una especie de puñal en nuestro corazón soberano. Se conservan los cheques de pago por su arriendo desde 1960.
se guardan para exhibirlos el día en que no sea devuelta. Entonces debería hacerse un museo de lo que fue y significó la existencia de esta base naval, para que las futuras generaciones de cubanos conozcan cuánto debió pagar nuestro pueblo por su vocación de independencia y justicia social. Cuba no solo exige el cierre inmediato del centro de detención establecido en su territorio por parte de la administración Bush, que le permitió a Estados Unidos, en nombre de la guerra contra el terrorismo, ejercer el miedo y el terror, cometer las más atroces torturas en franca y sistemática violación de los derechos humanos. 118 años después de que a manera de botín de guerra el contraalmirante Albert Baker recibiera este pedazo de tierra sagrada, Cuba reclama su incuestionable derecho a ofrecer todo el cielo de Guantánamo a la bandera de la estrella solitaria, para que el sol con su lumbre la ilumine a ella sola, en el llano, en el mar y en la cumbre. Aquí estuvimos un día, vivos. Estuvimos aquí.